Buenos días a todos los amigos que nos están sintonizando, ya sea por YouTube, por Facebook, o están escuchando el podcast vía Anchor o Spotify. Les quiero dar la bienvenida. Hoy les traigo a Fernando Wellman, un amante de la libertad, un militante de la libertad también, una persona que apoya las ideas de personas como Hayek, Rothbard, Mises. También es un militante pro vida. Y pues, un gusto tenerte por acá. Si gustaría agregar algo de lo que acabo de decir. Gracias Alejandro, muchas gracias por la invitación y también un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Así es, yo soy un amante de la libertad, o te podría decir un principiante amante de la libertad. Apenas hace un poco más de un año que empecé a militar las ideas de la libertad. También soy activista pro vida, en esto sí ya llevo un poco más de tiempo, 4 años haciendo activismo pro vida. Soy joven, tengo 22 años, soy estudiante de Derecho, también soy cristiano y a lo largo de los años he tratado de encontrar mi identidad política, combinando mis principios cristianos con mi defensa de la vida y mi amor por la libertad. Claro, creo que en eso concordamos mucho en esas ideas de la libertad, la vida y el cristianismo. Como primera pregunta te tengo, ¿qué es el anarcocapitalismo? ¿O qué podrías decirme que es una persona que apoya o milita el anarcocapitalismo? Si te das cuenta, el anarcocapitalismo hace conjunto de dos doctrinas. Uno sería el anarquismo y el otro sería el capitalismo. El capitalismo es un sistema político y económico en el cual el libre mercado es la base por el cual una sociedad prospera y una economía también prospera. Y la anarquía es una doctrina en la cual te enseña a que no debemos regirnos por un Estado, por un gobierno, ni por una autoridad que controle tu vida o te diga qué hacer o cómo hacer las cosas. Entonces, cuando combinas la anarquía con el capitalismo, te da por resultado el anarcocapitalismo. Y el anarcocapitalismo te enseña de que aún sin haber Estado, sin haber gobierno y siendo vos el único dueño de tus decisiones, el único que decidirá qué hacer con tu vida, qué hacer con tu proyecto de vida, eh, también vas a convivir con los demás mediante el libre mercado. El libre mercado va a ser la base de la prosperidad económica de la sociedad. Y también se apega al principio de la no agresión, que es un principio enseñado por Rothbard, donde enseña que para que una sociedad pueda convivir pacífica, pueda convivir en paz, aún teniendo libertad, es necesaria la no agresión. Es decir, yo no tengo ningún derecho de agredirte a vos, no tengo ningún derecho de agredir al prójimo, sino más bien soy libre únicamente de mi cuerpo, de mi vida, sin afectar a otros. Claro, en esto me parece muy bien, ya que creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su propia vida, eso está claro, y es uno de los principios que yo también apoyo, ya que me considero desde cierto punto de vista un conservador libertario. Eh, Hablaste de que eras pro vida, ¿cómo esto no interferiría entre el- los pro vida, ya que hay mucha gente que dice que el liberalismo está a favor del aborto? ¿Qué le dirías a esas personas? Pues yo pienso que no solo no se contradice, sino que al contrario, están en armonía. Es más, yo a una opinión muy personal, porque sé que hay muchos libertarios que no son pro vida, pero a una opinión personal yo te diría que un libertario, incluso un ANCAP, debe de ser pro vida. ¿Por qué? Porque así como dentro del liberalismo creemos en el principio de la no agresión,
Asimismo, asesinar a un ser inocente, esté dentro del vientre o fuera del vientre, es un asesinato y viola el principio de la no agresión. Esto lo explicó muy bien Agustín Laje en un debate que tuvo con una libertaria o autonombrada libertaria muy reconocida en Guatemala, en donde le explica que un libertario no puede ser abortista, no puede estar a favor del aborto, porque esto viola el principio de la no agresión. ¿En qué sentido? Bueno, el no nacido es una vida, es un ser humano. Desde el momento de la fecundación, el no nacido es un ser humano. Por lo tanto, el aborto asesina a un ser que ya tiene vida. Por lo tanto, un aborto es un asesinato y cometer un asesinato es violar el principio de la no agresión. Y es por ello que, a opinión personal, yo digo que un libertario debe de ser pro vida. Ahora, tenía mucha razón Gloria Álvarez cuando nos explica de que a lo largo de la historia han habido muchos libertarios que han estado a favor del aborto. Sin embargo, me gustaría resaltar que también con el pasar de los años hemos tenido mucha más información científica, mucha más información biológica, médica, de que un feto, de que un embrión, de que un no nacido tiene vida. Entonces, a raíz de ello es que en los últimos años muchos pro vida han abrazado las ideas de la libertad y muchos libertarios se han vuelto pro vida a raíz de comprender que el no nacido es un ser humano con vida. Claro, eso también lo Y claro, comprendo. también recordar que, perdón, Adelante. también recordar que el providismo, bueno, yo suelo llamarlo providismo, bueno, que el movimiento pro vida no solo defiende al no nacido, sino que defiende la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Esto quiere decir de que si vos sos pro vida, también defendés la vida de un señor de 30 años, de una señora de 40 años. No estás a favor de que se asesine, por ejemplo, a una anciana de 80 años. Eso es ser pro vida, defender la vida no solo de no nacido, sino que de todo ser humano. Entonces, como el libertarismo cree en el principio de la no agresión y cree de que un asesinato viola el principio de la no agresión y el providismo enseña a respetar la vida desde la fecundación y hasta la muerte natural, claro que conviven en armonía el movimiento pro vida con el libertarismo y con el anarcocapitalismo, claramente. Claro, lo que iba a decir era que estaba muy de acuerdo eso de que antes algunos pensadores o libertarios o ANCAPs o minarquistas hablaban mucho, habían muchos o algunos que eran pro aborto, pero no podemos comparar la información que tenemos hoy con la información que teníamos hace 40 años. O sea, Ujú. habían muchas cosas que se creían que ahora resultan que no son verdad o que ahora se confirma que, por ejemplo, no sé si has escuchado de esa ley de Texas que dice que los abortos se reducen hasta las 2 semanas porque en esa semana empieza el latido del corazón. El latido del Va, corazón, sí. eso no se sabía hace 40 años. Lo Ujú. sabemos gracias a los avances médicos. Entonces creo que hablar de algunos pensadores de hace muchos años atrás, más de 20, porque los que Gloria Álvarez mencionó, algunos ya se murieron en los 2000 o algunos ya ahorita ya están algo grandes, no es como que muy lógico, ya que es como que nosotros digamos eh, algo que antes no estaba comprobado científicamente y está ahora probado, por ejemplo, tal persona científica decía que la Tierra era plana, por ende, ahorita lo vamos a apoyar. O sea, algo así suena a Ujú. esos argumentos que daba, porque no estaba comprobado científicamente. Segundo, esto no interfiere en la eutanasia. O sea, la eutanasia no va de la mano del liberalismo, ya que muchas personas dicen que al ser dueños de sí mismo, sí debería de tener la opción de elegir a morir o no. ¿Qué es lo que vos decís? No sé si comprendiste mi pregunta o la reformulo de otra Sí, forma. no, 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 sí, te comprendo. Mira, pues el problema con la eutanasia es de que quien te da la libertad de, o bueno, digamos, quien le da la libertad
a las personas de quitarse la vida con ayuda de médicos o con ayuda de especialistas es el Estado. Entonces, el problema con la eutanasia es que el Estado es quien te empuja a quitarte la vida. El Estado es quien te empuja a tomar una decisión tan triste y tan aberrante como lo es acabar con tu propia vida. Y los anarcocapitalistas creemos que el Estado es un inútil y el Estado es un ente que siempre va a velar por sus propios intereses. Entonces, al Estado no le va a importar asesinar a quien tenga que asesinar, media vez sea a favor de sus propios intereses. Entonces, el peligro con la eutanasia es que el Estado va a empujar a quitarse la vida a las personas porque cree que esto le está generando un problema de revelación o de oposición. Y entonces la vía que encuentra es asesinar personas para poder seguir con su poder. La eutanasia se convierte en un peligro. Así como el aborto también se convierte en un peligro cuando al Estado le conviene que cierto sector de personas dentro de la sociedad dejen de tener hijos. Entonces el Estado va a apoyar el aborto para que esas personas no tengan más hijos. Y así sucesivamente el Estado es un inútil que no resuelve los problemas de la sociedad y que siempre va a velar por sus propios intereses. Ese es el peligro de la eutanasia. Sí, hablando ahorita de lo último que dijiste, de el aborto y que el Estado siempre va a querer que cierto grupo se reduzca. De hecho, el aborto, desde que se inició, tenía ese pensamiento eugenésico de que cierto grupo, ciertas poblaciones no deberían de reproducirse. Y el Estado por eso apoyaba en esa época el aborto en algunos países. Ujú, Eh, si no estoy mal, hay más clínicas de abortos, al menos en Estados Unidos, que es lo que yo sé, hay más ujú, clínicas de abortos en barrios de latinos y de afroamericanos. O sea, eso también nos da un mensaje subliminal ujú, de que, claro, en Estados Unidos es legal, en algunos estados. ujú, Entonces eso nos da un mensaje que el Estado quiere que ciertos grupos desaparezcan, por así decirlo, ya no se reproduzcan. ujú, Eh, y lo de la eutanasia también estoy de acuerdo. La pena de muerte para un ANCAP, ujú. ¿qué, ¿cómo lo dirías? Porque hay personas que dicen que hay dos tipos de pena de muerte, la vía del Estado y la privada, Ujú, que sería defendiendo tu vida, porque, eh, por exacto. ejemplo, si un ladrón entra a tu casa, vos ahí haces un juicio de posibilidades, decís, bueno, está en mi familia o la vida de él, entonces ahí aplicaría una pena de Ujú. muerte. Entonces, ¿qué decís vos de la pena de Sí, muerte? exacto. De hecho, los ANCAP creemos en defensa propia, aún si se necesita eh, ejecutar un arma. Creemos en la libre portación de armas y se ha demostrado en distintos lugares en donde hay libre portación de armas, incluso sin necesidad de una licencia, que a más armas libres, menos violencia, ¿no? Y esto es porque se genera un fenómeno en el que al saber que todo ciudadano tiene la libertad de portar un arma, a los delincuentes les da como un poco más de pavor atacar a otra persona sabiendo que puede ser él mismo quien salga sin vida, por ejemplo, quien salga dañado físicamente. Entonces, estamos también a favor de la libre portación de armas porque si el Estado eh, no ha logrado eh, poner seguridad en la sociedad, darte seguridad a vos y a tu familia, lo tenés que hacer vos mismo. Imagínate si un delincuente te puede quitar la vida, si un delincuente le va a quitar la vida a tu familia y el Estado no va a estar presente para impedir que el delincuente te asesine a vos o a tu familia o te haga daño a vos y a tu familia, sos vos quien con un arma va a poder defender tu propiedad, tu familia y tu vida.
Hace 2 años, en las marchas populares de Black Lives Matter que hubo en Estados Unidos, un grupo, una peña, digamos, del movimiento Black Lives Matter, intentaron invadir la propiedad de una familia blanca. No había ningún motivo, la familia blanca no eran personajes importantes, no eran políticos, no eran economistas, simplemente era una familia blanca común y corriente que tenían mucho dinero. Quizá eran empresarios, la noticia no lo especificaba, pero era una familia normal blanca con dinero, que su casa era muy grande, parecía una mansión. Entonces los negros querían invadir la casa de los blancos. Bueno, voy a ser claro, los negros activistas, para no generalizar, ¿verdad? Los negros activistas quisieron invadir la propiedad de esta familia y salieron los habitantes de la propiedad, que eran dos señores blancos de edad avanzada, y cada uno salió con un arma para defender su propiedad, y los activistas de izquierda se hicieron para atrás y no lograron invadir la propiedad. Entonces, al Estás hablando final, de esta foto. No sé si la sí, miras ya. sí, creo que sí, sí, sí. Sí, fue hace ya 2 años, ¿verdad? Sí, fue en el 2020. Fue para las protestas del verano de 2020. Pues, pero ellos no eran no eran políticos, ¿verdad? No, solo era Eran, gente que vivía alrededor de donde salían las ajá, protestas y los de Black Lives Matter, ujú, así como tomaron muchos negocios locales en New York, en California, en Georgia y en todos estos estados, así querían ujú, tomar y robarle a estas personas. Entonces ellos salieron ajá, armados, usando su legítima defensa según la segunda enmienda. exactamente. Y el Estado no estuvo presente para defender la propiedad de los señores, incluso aunque hubiese un gobernante con el deseo de defender la seguridad de las personas, aún así, en la esencia, la existencia del Estado no, vamos a ver, no se da abasto para poder estar presente en cada rincón donde pueda haber un peligro que atente contra la vida de las personas. Por eso es de que la libre portación de armas es una opción muy favorable para que las personas puedan defenderse de personas que le quieran hacer daño. Y claro, es un ejemplo real de cómo las armas te pueden defender a vos, a tu familia y a tu propiedad. Y como vos decís, también invadieron negocios, invadieron más propiedades. Y si los dueños de estas propiedades hubiesen salido a tomar las armas y a defender lo que les pertenece, quizá otro gallo hubiera cantado. Y no solo lo vemos en Estados Unidos, sino que también lo vemos en países latinos, donde grupos de izquierda toman propiedades, hacen con ella lo que quieren. Hay ciertos días de marcha que más parecen días de purga en Latinoamérica, y el Estado no se hace presente para defender las propiedades. Entonces, entonces, ¿qué nos queda? Que cada persona defienda su propiedad como se pueda. Y si lo tenés que hacer con un arma, lo tenés que hacer. Claro, la libertad, es decir, si vos este, tenés creencias morales cristianas de que jamás levantarías un arma contra alguien más, aun si esto implique perder tu propia vida, se respeta tu libertad. Si vos no querés tomar las armas contra alguien y preferís ser un mártir, se respeta tu libertad. Pero asimismo debemos respetar la libertad de las personas que sí deseen levantar un arma para defender su vida, su familia y su propiedad. Te voy a ser sincero, yo en lo personal no levantaría un arma por mis creencias cristianas, pero abogo la libre portación de armas porque no le puedo imponer mi creencia a las demás personas. Y si el Estado no puede defender a todas las personas, entonces cada quien debe ser libre de defenderse a como pueda. Y así intentar alcanzar una seguridad para cada individuo, para cada propiedad. Claro, y es que dentro de la libertad también viene agarrada la responsabilidad. Por ejemplo, vos dices que no tomarías un arma.
Eso quiere decir, en tu libertad no lo harías y Ujú. te harías responsable si te pasa algo por no querer tomar un arma. O sea, Bueno, pero de hecho, caería sobre tu propia responsabilidad. Por ejemplo, si alguien atenta contra tu vida y tenés un arma, pero vos decís por tus creencias morales, no decidís usarla, en tu libertad, tuviste una opción, escogiste esta y ahora te ujú. tendrías que ser responsable de lo que pasará después, ¿no? Sí, Desde pero ese esto punto de vista tampoco hablando. justificaría, Ah, claro, tampoco pero justifica. Ajá, entiendo eso, pero hablando así también por un tema que iba a poner después, ajá, de la libertad y la responsabilidad, que ahí es donde alguien ujú, diría, pero entonces ¿dónde queda la libertad de los manifestantes que quieren ir a destruir? Bueno, ellos están en su libertad, pero si les pasa algo, que se hagan responsables de lo que hagan. Por ejemplo, el caso de Kyle Rittenhouse contra los de Black Lives Matter, no sé si lo ah, sí, escuchaste, ujú. Sí, claro, disparó a manifestantes negros, ¿no? porque lo querían matar. Ujú. Sí, claro. E incluso creo que salió inocente, ¿verdad? Sí, Fue agarrado salió inocente. inocente en el caso, porque Ujú. uno de los que le disparó dijo que sí era inocente. Y más era Ujú, una claro. persecución por su color de piel, Sí, claro. ya que él era blanco Racismo. y está mal visto ser blanco en Estados Unidos. No, ahora tenés que pedir perdón por ser blanco, tenés que pedir perdón por ser hombre, entonces, Por sí, ser cristiano también, por ser cristiano, por ser heterosexual, pro vida, por tener familia, por tener dinero. también. Tenés que pedir perdón por ser dinero, aunque te lo hayas ganado con el sudor de tu esfuerzo. Es ridículo todo eso que estamos viendo Y no ahora. solo tenés que pedir perdón, lo tenés que distribuir. Eso es lo peor. Ujú. Todavía pedir perdón, bueno, todavía pasa, pero que se lo repartas a un montón de gente que no quiere Sí, trabajar. exacto. Ujú, ujú. Ahora, como siguiente pregunta, te tengo, ¿crees que se puede implementar en la vida real el ANCAP o el anarcocapitalismo? Eh, Creo de que sí funcionaría, que sí sería posible, a pesar que hasta la fecha se le podría considerar como algo utópico, debido a que no ha habido un país que ponga en práctica el anarcocapitalismo y que haya logrado sobrevivir con el paso de los años. Por ejemplo, que haya podido un país haya podido pasar 20 años en un sistema narcocapitalista, o bueno, mejor dicho, en una vida narcocapitalista, para que no se confunda sistema con Estado, ¿verdad? Solo han habido pequeños ejemplos de ciudades que lo han puesto en práctica, como reciente comentaba el ejemplo de India, como pusiste vos el ejemplo de Hong Kong. Sin embargo, creo que esto no es suficiente para poder deducir que el narcocapitalismo funcionaría. Ahora, yo tengo en lo personal, esto no lo dijo Rothbard, no lo dijo nadie, sino que en lo personal, yo he llegado a una vía en la cual podemos llegar al anarcocapitalismo sin hacer destrozos por estar experimentando. Y por ello es de que yo abrazo también las ideas minarquistas, porque veo al minarquismo como una vía para llegar al narcocapitalismo. Digamos, primero logras la difícil tarea de reducir los impuestos, de reducir el Estado, empezás a llevar a las personas hacia la libertad mediante la batalla cultural, alistas el terreno, explicas por qué el capitalismo es bueno, por qué el socialismo es malo, vas cambiando, vas revolucionando las mentes de las personas, que es lo que actualmente se está haciendo con nuevos referentes como Javier Milei, como digamos Agustín Laje, que es un paleolibertario, y atrás de ellos vienen otros personajes más jóvenes que también se están tomando la misma tarea. Por ejemplo, no sé si conoces a Iñaki, un joven libertario que también milita las ideas de la libertad. Y luego estamos nosotros que también hacemos la batalla cultural. Bueno, con esto se espera a mediano plazo lograr
que las personas abracen las ideas de la libertad, que el Estado se reduzca, que los impuestos se reduzcan y poder llegar a un minarquismo. Es decir, que el Estado únicamente se encargue de defender la vida, la libertad y la propiedad. Y se encargue de cosas básicas como la seguridad y la justicia. Y yo pienso que el minarquismo es una vía para que los individuos empiecen a aprender a vivir en libertad, porque el problema es de que muchos le tienen miedo a la libertad, muchos le tienen pavor a la libertad, muchos no saben vivir en libertad y esto es porque hemos tenido el chip en la cabeza de que el Estado es quien se debe encargar de nuestras vidas, que el Estado es quien nos debe decir qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Somos como niños pequeños y nuestro papá es el Estado. Pero no es solo eso, digamos, porque vos podrías decir, ah, qué bonito, somos niños chiquitos y nuestro papá es el Estado. Sin embargo, es como un papá que te está violando. Es tu papá y te está violando, porque eso es lo que hace el Estado. Entonces, los individuos no saben vivir sin Estado, tienen miedo a la no existencia del Estado. Muchos te dicen, pero sin Estado vamos a vivir la ley del más fuerte, por ejemplo. Lo que no saben es de que ya estamos viviendo la ley del más fuerte y el más fuerte es el Estado. Y te dicen, a los anarcocapitalistas siempre nos cuestionan y nos dicen, pero sin Estado, y digamos, tienen pavor a vivir sin Estado. No saben ser libres, muchos no quieren ser libres. Entonces, yo pienso que el minarquismo es una vía para aprender a vivir en libertad, para que sepamos lo que es la libertad, la abracemos, la querramos y aprendamos a ser dueños de nuestro proyecto de vida. Aprendamos a avanzar solos, aprendamos a decidir sobre nuestra vida y aprendamos a no intrometernos en la vida de los demás, a que aprendamos a que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, no se lo podemos imponer al resto del mundo o al resto del país, sino que más bien cada quien es libre de creer lo que quiera, de opinar lo que desee, de decir lo que quiera y de hacer lo que desee, siempre y cuando no agreda a otros, el principio de la no agresión. Entonces creo al minarquismo como una vía para llegar al anarcocapitalismo. Claro, esto es muy difícil. Tenemos a una Latinoamérica hoy hundida en socialismo. No sé si un día será posible, no sé si mis ojos lo lleguen a ver, pero mientras estemos avanzando, por ejemplo, ahorita se está levantando una ola de libertarios por Latinoamérica y mientras mis ojos vean un avance, mientras yo sienta que estamos dando batalla cultural y que estamos avanzando y no estamos estancados, yo me voy a sentir animado en la militancia libertaria. Digamos, yo casi no me identifico como anarcocapitalista, como minarquista, sino que cuando me preguntan, yo más bien digo que soy libertario, que creo en la libertad, porque creo que no es momento de ponernos a debatir si lo correcto es el minarquismo o el anarcocapitalismo o las distintas corrientes del libertarismo, sino que yo creo que más bien es momento de que nos unamos los que creemos en la libertad para hacerle frente a ideas socialistas, a ideas de izquierda, a los colectivistas, etcétera, y que defendamos el individualismo. Ya qué pasará después, lo vemos luego. Pero ya que vos me estás preguntando si me considero narcocapitalista, creo que esa sería mi respuesta, que filosóficamente me considero narcocapitalista, pero que me identifico, digamos, oficialmente, únicamente como libertario y como un joven, digamos, como un joven libertario que ama la libertad, que busca libertad y que pelea por la libertad. Es más, digamos, personalmente, yo también te diría que tengo mis creencias cristianas y yo creo de que, de que ningún sistema podrá frenar los males del mundo, ningún sistema económico ni político podrá hacer que la humanidad, podrá encaminar a la humanidad a una vida en completa paz y armonía. E incluso yo creo de que esto va a colapsar y ahí es cuando va a llegar un rey al cual nosotros nos encomendamos a solucionar todos estos problemas. Y creo de que todos los sistemas son imperfectos, pero si vos me preguntas cuál es el sistema menos imperfecto, el sistema que más funcionaría y un sistema en el cual podamos vivir bien mientras tanto,
yo diría que es el sistema que más se apega a la libertad, o son las ideas que más se apeguen a la libertad. Y estas son las ideas libertarias, serían las ramas del libertarismo. Aunque la lucha es muy complicada, perdón si ya me extendí, pero la lucha es muy complicada. Por ejemplo, tenemos, así como te conté de la ciudad de la India, donde prosperó y en eso el Estado metió sus narices, también tenemos, por ejemplo, Liberland, que es una tierra llamada Zona de Nadie, que estaba al lado de Croacia, ¿verdad? Croacia, y Croacia no se quiso hacer cargo de esta tierra, creo que son 7 kilómetros o 10 kilómetros, si no estoy mal, era tierra de nadie. Entonces vino un libertario, llegó a la tierra, la bautizó como Liberland, como un país, una nación soberana, e implementó un sistema eh, libertario, donde no existían los impuestos, donde las personas iban a ser libres. Él quería un paraíso libertario en Liberland. Y al Croacia darse cuenta de lo que este hombre quería hacer con ese pedazo de tierra, al Croacia darse cuenta que este soñador libertario quería hacer un paraíso libertario en esa tierra, entonces dijo Croacia, ¿saben qué? Mejor siempre si es mío, démelo, siempre si es mío. Y, y Liberland quedó ya solo como un sueño, como una ilusión. Pero yo creo que todavía existe. Todavía creo que existe, que la tierra sí existe. No, no, si buscas en Google Liberland, sí te aparece como una nación independiente Es que actualmente. recordar que las naciones no existen. Lo que hace a una nación Una es, por ejemplo, república. sí, pero digamos, ¿qué te hace república? Tener habitantes, tener otras repúblicas que te reconozcan como tal, tener un sistema, por ejemplo, tener libre mercado. Y Liberland no tiene habitantes, no hay libre mercado, puesto que no hay comercio, ni el mismo, ni el mismo creador de Liberland se le permite hoy en día ingresar al terreno porque ya los soldados croatas están custodiando el terreno y no permiten que nadie ingrese que nadie ingrese al pedazo de tierra. Por eso te digo que Liberland ya no existe, quedó como un sueño Eso no anclado, lo sabía yo. porque Croacia no lo permite, ya están los soldados croatas custodiando el terreno. Entonces, por eso te digo que va a ser muy complicado que algún día podamos ver lo que anhelamos, debido a que personas poderosas nunca van a permitir perder el dinero y el poder que tienen al controlar a las personas y al controlar a las sociedades. Claro que esto lo frenamos con batalla cultural. El problema es de que nosotros vamos avanzando a paso lento y ellos van avanzando a paso rápido, ¿verdad? Claro, y a mí me gustaría Entonces hacer soy una realista. aclaración. La Ujú, gente piensa que esta gente rica y poderosa son grandes magnates capitalistas, pero no. Esas personas o son globalistas o son ujú. mercantilistas, que es otra cosa muy diferente a una persona Así es. capitalista. Así Entonces, es. eso es lo que quería decir. Sí, porque recuérdate que el capitalismo respeta la propiedad de los demás, respeta el dinero de los demás, respeta el justo libre mercado, ¿verdad? Mientras que los mercantilistas, los globalistas, lo que buscan siempre va a ir acorde a sus intereses y ser ellos quienes dirijan el sistema económico que se disfrace de sistema capitalista, ¿verdad? Pero el capitalismo puro es simplemente libre mercado. Yo te vendo lo que quiero, vos me compras lo que querés, respeto tu propiedad privada, vos respetás la mía y así vamos prosperando, tanto económicamente como socialmente e individualmente. Pero un mercantilista, un globalista, todo lo contrario, ellos quieren poder, ellos quieren dinero, ellos quieren control. Sí, claro, y eso es parte también del comunismo, que podemos ver al final del día, el comunismo se podría decir una especie Ujú, de mercantilismo, ya que hay
¿cómo decirlo así? Un grupo de poder que no quiere que a los demás les vaya mejor o quieren Ujú. solo la riqueza para ellos, que es típico del mercantilismo. Sí, sí, claro, digamos, las empresas que buscan intervención del Estado para que sean ellas las únicas que, que estén en el mercado. Sí, exacto. ¿Sí? Como siguiente pregunta es, ¿te gustaría que Guatemala se volviera o fuera uno de los primeros países en volverse anarcocapitalista? No, de que me gustaría, claro que sí. Eh, Siempre he apegado a lo que te había dicho anteriormente, ¿verdad? De que necesitamos irnos paso a paso. Necesitamos Claro, ir un despacio, minarquismo, un liberalismo, un aprender, minarquismo y, aprender a vivir en libertad. Primero, claro, revolucionar las mentes. Segundo, aprender a vivir en libertad. Y ya, tercero, lo que surja. y es que esto lo podríamos ver desde un punto de vista bíblico del Antiguo Ujú. Testamento. Los que entraron a la tierra prometida fueron, si no estoy mal, la siguiente generación, porque los que salieron de Egipto salieron con una mentalidad de esclavos. Entonces, podríamos hacer una alusión de que Sí. una persona que ha vivido con la mentalidad de que el Estado lo protege y le da todo, no podría adaptarse a Ujú. un modelo anarcocapitalista o minarquista, ya que tienen la mentalidad de esclavo, por así decirlo. Sí, sí, el ejemplo que mencionas, fíjate que queda perfecto para lo que estamos platicando. Así fue cuando Jehová los llevó a la tierra prometida. Con el paso del tiempo, ellos empezaron a extrañar Egipto porque decían que en Egipto eh, el faraón, el dictador, les daba todo lo que ellos necesitaban. Aunque también no queda muy encajado a los tiempos de ahora si lo relacionamos con el comunismo, porque en el comunismo hay un dictador y no te da, y no te da lo que necesitas, ¿verdad? Ni siquiera te da lo que Claro, el necesitas, hay faraón todavía era pobreza, más ¿verdad? noble con... Todavía era más noble que los comunistas, ¿verdad? Entonces, digamos que sí, encaja con lo que te platiqué, que la gente no sabe vivir en libertad. sí, no sabe vivir en libertad, ajá. Pues, algo más te iba a decir, pero se me fue la onda. Sí, Pero sí, creo que eso sería ir gradualmente. Por ejemplo, entramos en un estado liberal, ujú, liberalista o libertario para las personas que nos escuchen de otros países, ya que en algunos países la gente dice que es liberal, pero son socialistas. Entonces, para que no haya confusiones, luego podríamos sí, implementar el minarquismo. Por ejemplo, 20 años después implementamos el minarquismo, luego otros 20 años después el anarcocapitalismo, que ya cuando sería que la gente ya ujú, se está adaptando a la libertad sí, y está viendo que les este, conviene. fíjate que ya recordé, A ya ver, recordé. Y estaba escuchando un podcast, creo que de unos jóvenes libertarios, no recuerdo si eran mexicanos o peruanos, no recuerdo bien, donde pusieron un tema sobre la mesa donde decían que dentro del anarcocapitalismo podía existir Estado, pero no Estado tal como lo conocemos, no un Estado, no un Estado que se impone, sino un Estado voluntario, decían ellos, y eso te vuela la cabeza, así como en anarquía un Estado, si es anarquía no puede haber Estado, sino que simplemente lo que ellos explicaban, que podían haber organizaciones en donde voluntariamente las personas le dieran su dinero y esas organizaciones repartieran su dinero entre ellos, ¿me entendés? Voluntariamente. claro, eso sí lo entiendo, de ahí es, O entiendo sea, si tanto te cuesta ser dueño de tu dinero, si tanto te cuesta ser libre, pueden existir organizaciones dentro de la libertad donde libremente las personas se anoten, libremente las personas le den su dinero a la organización y que la organización empiece a repartir entre sus adeptos, ¿verdad? Y asimismo igual pueden decidir sobre tu, sobre tu, tus,
tus decisiones sociales, culturales, cómo te mueves día a día. Por ejemplo, Claro que las personas que... Seguí, perdón. claro, lo que no podría ser, digamos, este, ¿cómo se diría? Cuando es no recuerdo. Es fantasiosa organización porque no existe, ¿verdad? Esta fantasiosa organización, lo que no podría hacer es imponerle a los demás que también se rijan a sus normas, sino únicamente a las personas que se anoten para pertenecer a esta organización, ¿verdad? Está diciendo como ser parte de un club universitario, por ejemplo. Sí, como un club al cual vos le das tu dinero, mira, digamos así como en una iglesia, los adeptos dan sus diezmos. Así mismo, pero la iglesia no puede imponerle a los demás a que les den sus diezmos, sino que Y tampoco, voluntariamente los da sus ni diezmos. siquiera a los que van a la iglesia. O sea, cada quien da voluntariamente el diezmo y la ofrenda. Sí, exacto, voluntariamente. Ahora, es que eso te lo digo porque tocaste el tema de que los israelitas no valoraron la libertad y porque dijimos que hoy en día muchas personas no saben vivir en libertad. Entonces, estos jóvenes libertarios lo pusieron así sobre la mesa, como quien dice, mira, pues, tanto te cuesta vivir en libertad que haya una organización que decida sobre tu vida y que decida sobre tu dinero. Pero eso sí, vos voluntariamente te anotás para que un grupo de personas decidan sobre vos y no vas a obligar a las demás personas a que también decidan sobre su vida, sino que sos vos el que vas a elegir que alguien más decida sobre tu vida, pero no los demás que sean libres. Algo así quisieron explicar los jóvenes, ¿verdad? Y eso también podría aplicar para la gente que dice que le gusta el Estado porque ahí pueden... Es que no es como que el Estado solo haga eso, pero por ejemplo hay gente que dice, ¿y entonces qué pasará con la gente que no... No, ¿qué pasará cuando yo sea viejo? Mi jubilación. Ah, sí. Ahí podría servir ese ejemplo. Por ejemplo, van ahorrando con esa organización, le van dando dinero y esa organización guardaría, por ejemplo, eh, Ujú. el 10% de lo que gana la gente Correcto. para Y mira cuando... que, sí, mira que yo visité decenas de asilos acá en Alta Verapaz. Cuando salí de bachillerato, nuestro proyecto Nación lo queríamos hacer en un asilo, pero nos costó elegir cuál asilo este, necesitaba nuestro apoyo. Y habían asilos privados y públicos. Y créeme que los que más lo necesitaban eran los públicos. Entonces, esto quiere decir, como te lo había dicho en otro espacio, lo privado trabaja mejor que lo público. Entonces, ¿por qué le tendrían temor a pasar sus últimos días o sus días de oro, como se le dice cariñosamente, en un asilo privado o en organizaciones privadas, si ha demostrado trabajar bien? Y es más, dentro de una economía más libre, incluso los asilos privados estarían en mejores condiciones de las que están ahora. Brindarían un mejor servicio de lo que brindan ahora, porque una economía más libre genera más prosperidad económica para todos. Entonces, hasta los asilos estarían en mejores condiciones y brindarían un mejor servicio. Es lo que no entienden, de que a más libertad, todos mejoramos, a menos que exista alguien que no quiera trabajar. Porque, o sea, estamos diciendo que en un sistema libre habría trabajo para todos. Ya si alguien no quiere trabajar, pues será O su alguien que sea problema y su malgastón. proyecto de vida. Exacto. Alguien que no tenga la costumbre, la buena costumbre, el hábito de ahorrar, por ejemplo. Pero aún así, fíjate que aún para las personas que plantearon mal su proyecto de vida, que no supieron ahorrar, aún así habría, habrían organizaciones privadas que ayudarían a personas que se quedaron sin dinero. Habrían organizaciones privadas que ayudarían a pobres.
Sí, y también creo que un problema que tenemos algunos aquí en Guatemala y creo que en muchos países de Latinoamérica es que a cierta edad muchas personas ya no consiguen trabajo. Entonces creo que en una Sí, economía libre ya no habrían ciertas de estas restricciones para las personas que alguna edad avanzada y podrían, por ejemplo, si yo durante mi juventud derroché mi dinero, podría por lo menos tener una segunda oportunidad de volver a intentar, aunque sea en mi vejez, para poder tener una vida digna en mi vejez. ujú, Creo que eso el capitalismo lo ha demostrado muy bien, ya que podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, trabajo hay para todos, o sea, desde una persona que acaba de salir del high school hasta una persona que tal vez tenga ujú, 70 años. Y es porque las economías son más libres que, por ejemplo, ujú. comparemos nuestra economía, aunque es una de las mejores de Centroamérica, está cerrada por ciertos estatutos, por ciertas normas, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. Entonces creo que hasta las sí. personas que quisieran trabajar de la tercera edad les saldría beneficiados. Claro, incluso si vos notás la lista de países que son más libres económicamente y los que son menos libres económicamente, pareciera que se ven una lista de los países más prósperos con los países más pobres. Por ejemplo, hasta abajo está Venezuela, hasta abajo está Cuba. Entonces, te das cuenta que a más libertad, más prosperidad y a más intervención estatal, más pobreza. Claro, Ujú. Fíjate que ayer, bueno, no recuerdo, hace un par de días, estaba platicando con un amigo de que estábamos planteando algo hipotético, no es que lo vamos a hacer, ¿verdad? De que sería bueno crear una organización que acoja personas que duermen en la calle, porque acá en Alta Verapaz también hay muchas personas que duermen en banquetas, en los corredores de las municipalidades, por ejemplo. Y después nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué pasaría? Inauguramos la organización, los acogemos, ¿y qué pasaría? Que el Estado empezaría a meter sus manos, ¿verdad? Y tendríamos que rendirles cuentas al Estado, tendríamos que presentar esto, lo otro, y luego, si nuestra organización prospera, el Estado va a querer adueñarse de la causa. Pasó para el ETA, muchas organizaciones, ¿sí? Privadas estuvieron ayudando a los damnificados y el Estado llegó a adueñarse de la causa. Por ejemplo, encontrabas víveres que fueron donados por entes privados y el Estado llegó a ponerles el sticker que decía Municipalidad de Cobán o Gobierno de Guatemala, ¿verdad? Entonces el Estado siempre se va a meter donde mira que hay prosperidad. Por eso es de que si no somos libres, mientras no seamos libres, mientras no anulemos la intervención del Estado, jamás vamos a poder llegar a una prosperidad verdadera en la cual todos podamos desarrollarnos económicamente y podamos llegar a tener todo lo que nos propongamos y todo lo que anhelemos en nuestro proyecto de vida. Digamos, los libertarios ya ven al Estado como un enemigo, pero creo que malos que somos anarcocapitalistas de corazón, no vemos al Estado como un enemigo, sino que lo vemos como algo detestable, lo vemos como algo innombrable, como el feo, como un diablo, ¿ah? Y lo odiamos y solo escuchamos Estado y se nos tuercen los intestinos. Va, claro, somos radicales y porque amamos la libertad y la amamos de una manera tan pasional que no logramos asimilar que existan personas que decían sobre vos violando tu libertad. Y eso sí, que o solo llevo sea, un poco más de un por año por qué la gente militando las ideas siempre de la libertad. quiere imponerte por ejemplo, hay gente que dice, hay gente pobre, que todos donen, por ejemplo, el 2% de su salario. ¿Por qué? O sea, ¿por qué puedo venir yo a decir qué debe hacer cada quien con lo que se esforzó trabajando? Ujú. Eso a mí me cae mal, la verdad. Y aún así carece de fundamentos. Mira lo que le respondió Elon Musk, ¿cómo se pronuncia? Elon Musk. Musk.
a la ONU, ¿te Yo acuerdas? recuerdo el nombre de un, si no estoy mal, era un director técnico o era un futbolista alemán que claramente Ujú. decía eso, de que decía, aunque todos donáramos el 2% de nuestro salario, siempre va a haber pobres. Sí, claro. Es que lo que pasa es de que, digamos, nosotros cuando hablamos del comunismo, siempre decimos de que no funciona porque el grupo de gobernantes se queda con el dinero de la gente y no se distribuye. Pero fíjate que aunque no fueran corruptos, aunque distribuyeran las riquezas, no funcionaría, porque carece de fundamento, porque ya se ha demostrado que no prospera, ya se ha demostrado que genera inflación, que distribuir genera pobreza. Se ha demostrado que la riqueza se construye en libertad y no se distribuye. ¿Me entendés? Entonces, digamos, los líderes comunistas son ladrones, porque se quedan todo el dinero con ellos y no lo distribuyen. Pero aún si lo distribuyeran, no funcionaría. Y esto ya se ha demostrado y grandes economistas lo han explicado, que distribuir no funciona. Lo que funciona es fabricar la riqueza y fabricarla en libertad, sin intervención. Sí, exacto, al final el Estado se quedaría con el dinero, bueno, no se quedaría, se queda, porque lo hacen. Sí, Y es muy lamentable. Hay un jugador, eso sí me recuerdo yo quién es, Juan Mata, invitaba a los futbolistas voluntariamente que se unieran a donar el 1% de su salario. Y hay gente que lo hacía, pero voluntariamente. O sea, una cosa es que vengas vos y digas, todos dónenlo, o que digas, miren, mucha, yo voy a hacer esto y quien quiera unirse, bienvenido. O sea, yo estoy de ujú, acuerdo a la caridad voluntaria, a que alguien diga, bueno, hoy, por ejemplo, hoy mi vecina no puede comer, le voy a regalar, por ejemplo, un plato de frijoles, pero lo hace sí, porque voluntariamente. Pero que alguien viniera y te dijera, bueno, tenés que darle un plato diario a tu vecino, eso ya me parece a mí injusto y algo aberrante que no sé por qué la gente se cree dueños de la moral o no sé cómo sí, decir, llamarle eso. Sean baños de pureza, le llaman acá en sí, Guatemala. sí, pero digamos, claro, a vos no te cala porque amas la libertad. Sin embargo, si nos vamos a analizar si esto funcionaría o si somos malos moralmente por no donar lo que tenemos, es que tenemos que entender que lo que verdaderamente acaba con la pobreza es el libre mercado. ¿De qué manera? Por ejemplo, bueno, mi reloj. Yo compré este reloj. Me costó, creo yo, lo compré antes de la pandemia, me costó casi 2,000 quetzales. Vos podrías decir que con esos 2,000 quetzales yo hubiera podido alimentar a 50 personas que se están muriendo de hambre, ¿verdad? Bueno, lo que no comprenden los socialistas es de que comprando este reloj, vos generás, primero, bueno, le generás ingresos a una micro macro empresa y esa empresa genera empleos. Al generar empleos, le estás dando ingresos a una familia. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, la empresa contrata a un empleado y el empleado con ese dinero le puede dar de comer a una familia. Ahora, si vos querés destruir el libre mercado, si vos querés destruir las empresas, ¿cómo se va a generar el dinero? ¿Y cómo vas a mantener ahora a las personas pobres? Por eso la solución no es distribuir, la solución es generar empleo. ¿Y cómo generas empleo? Consumiendo y vendiendo, vendiendo, consumiendo. Entonces, yo compro este reloj, la empresa crece, a la empresa crecer, genera más empleos, llega a más lugares, más gente tiene trabajo, más familias tienen ingresos y más niños comen. Entonces, al yo comprar este reloj, contribuyo con el libre mercado y también contribuyo a combatir la pobreza mediante el capitalismo. Sí, y eso esos ejemplos de que del dinero lo he escuchado también. Mucha gente lo hace contra las iglesias, por ejemplo, una muy sonada es, una de las dos sonadas es
Casa de Dios o la Frater, que dicen, en vez de construir esos megatemplos, podrían darle de comer a 1 millón de personas en Guatemala. Pero si nos damos cuenta, esa construcción genera empleo a los arquitectos, a los que venden cemento, a los que venden el alambre, a los que ponen la luz, a los que ponen agua y a todas estas personas que trabajan duro día a día para poderse ganar el dinero. Entonces, desde mi perspectiva, estos ejemplos que estamos dando ahorita es una forma de ver cómo generar riqueza desde un tipo de libre mercado, ya que, como dijiste, tu reloj debe comer a la persona del local donde lo venden, al que lo fabricó, al que fabricó es eléctrico, ¿verdad? Sí, Al que sí. fabricó la batería, al que fabricó las agujas, y así Al podemos centro ir comercial que acogió la al que empresa fabricó la pulsera, al que fabricó el hilo con también. que se hizo la pulsera. Y ahí Ujú, podemos ir deshaciendo y podemos ver que una cosa tan simple como comprar un reloj le da de comer a varias personas y ujú, no correcto, precisamente regalando el dinero. correcto. Sí, por ejemplo, en una comunidad mexicana muy pobre, no recuerdo ahora el nombre, porque no lo traía preparado, ahorita lo recordé. Era una comunidad muy pobre y llegó una empresa millonaria a la comunidad y los socialistas saltaron. Y si me das tiempo, puedo buscar el nombre, Claro, pero dale. los socialistas, los socialistas saltaron y dijeron, ¿cómo va a ser posible que una empresa llegue a burlarse eh, de la gente pobre, como a presumir sus riquezas a gente que se está muriendo de hambre? Porque yo creo que las calles hasta eran de tierra, creo que no había asfalto. Y con el paso de los meses, ¿qué llegó a hacer la empresa? A generar empleos a este pueblo pobre, llegó a generar empleos. Entonces, el problema con los socialistas es de que, ay Dios, no lo encuentro ahorita, pero este, el problema con los socialistas es que demonizan a las empresas y te hacen ver como que las empresas son malas, como que las empresas son las culpables de la pobreza, pero no es así, sino que más bien lo que hacen las empresas es generar empleo y las personas que compran los productos lo compran voluntariamente. Y asimismo vos también tenés la libertad de, de colocar tu propia empresa y de vender productos si vos así lo deseas. Y lo que aún más beneficioso le es a la lucha contra la pobreza es la competencia, porque también los socialistas te dicen de que las empresas se aprovechan, ponen precios caros, te brindan un mal servicio. Por ejemplo, acá en Carchá, de lo que muchos se quejan, y en su mayoría zurdos, se quejan, es de que la empresa de bus que transporta personas Carchá-Cobán están abusando con los precios. Por ejemplo, antes de la pandemia cobraban 3 quetzales, luego 5 quetzales y ahora querían cobrar 7 quetzales. Esto debido a que, digamos, eh, quizá no se te puede hacer difícil pagarle 7 quetzales a un transporte para que te lleve a Cobán. Cobán está a 7 kilómetros. Sin embargo, hay personas que todos los días necesitan de este transporte y 2 veces para ir y para venir. Entonces son 14 quetzales diarios y luego multiplicas 14 por 30, te das cuenta que realmente serían unos quetzalitos que no le harían mal a la persona que está trabajando. No sé si tenés a la mano alguna calculadora, 14 por 30. Ahorita te digo el 14, dato. sí, 14 por 30, 420. 420. Y hay personas que ganan, por ejemplo, mensual, 700 quetzales. Imagínate, de 700 se te están yendo 420 en transporte. Y de ahí que te queda pagar taxi. Imagínate, lo más barato que tenés es bus. No hay tuk-tuks, acá no hay tuk-tuks.
Entonces, ahí varios zurdos te decían, ya ves que la empresa es el problema, ya ves que si no hay intervención del Estado, la empresa abusa, porque ¿qué empezó a hacer la gente? Empezó a buscar al Estado, en este caso a la municipalidad, empezaron a buscar a la municipalidad para que la municipalidad le prohibiera a la empresa de buses cobrar 7 quetzales. Y yo fui uno de los pocos, si no el único, que dije, no hay que buscar al Estado para que les prohíba cobrar eso. ¿Sabes qué? Si la empresa te quiere cobrar 7 quetzales, perfecto, que te cobre 7 quetzales. Pero abrí la competencia, porque solo hay una empresa de buses aquí. Entonces, si no querés que te cobres 7 quetzales, no busques al Estado, más bien abrí la competencia. Y al vos abrir la competencia va a llegar otra empresa de buses que por hacerle frente a la empresa de ahora, va a empezar a cobrar 5 quetzales, otra va a empezar a cobrar 3, y vos vas a ir viendo qué empresa te cobra más barato y te brinda el mejor servicio. Y al final la que te brinda el mejor servicio es la que va a sobrevivir. Y la que te brinda un pésimo servicio, te cobra más caro, es la que va a morir. Entonces, la competencia es el espíritu de un buen servicio. La competencia es el espíritu de precios bajos. Porque obviamente, si vos sos la única empresa, si el Estado no te pone competencia, vos te aprovechás y vos cobras Los todo lo que monopolios. querrás y brindas un mal servicio. Exacto, monopolio, empresarios. Eso es lo que Brindas un siempre he mal dicho de servicio las porque sabes empresas. que sos el único y que nadie te va a hacer frente. Eso es lo que Ujú, siempre he dicho de las empresas acá en Guatemala, al menos de las empresas de cable, telefonía e internet. Que por ujú, ejemplo, acá solo hay dos empresas de telefonía y cable e internet, sí, respectivamente, que sería Claro y Tigo. ujú, Entonces ellos hacen lo que quieren, porque al final el servicio, bueno, claramente hay una empresa que es mejor que la otra, pero sí, hablando del servicio como tratos y cosas así, en algunos lugares, en algunas de estas dos empresas el servicio es pésimo, el internet es malo, el cable también, pero ujú, lo que yo siempre he dicho es, ¿qué pasaría si viniera una empresa americana e invirtiera en Guatemala? No le quedaría nada más a Claro y a Tigo que mejorar o bajarle de precio. sí, claro, Pero, claro, sí. ¿qué es lo que Pero pasa? sí, sí, ajá, Los impuestos a las empresas sí, es lo que no exacto, deja que inviertan en exacto. Guatemala. Ujú, lo que te iba a decir, es lo mismo que te iba a decir, exacto. Eso, pero en muchos socialistas, para ellos la solución a esto es que el Estado te brinde el sistema Samuel Pérez, telefónico, el servicio telefónico. Para ellos, la luz, por ejemplo, lo mismo pasa con la luz. ¿Y qué dice Telma Cabrera? Que la solución es que, va, y eso no, entonces, no sé si oíste el internet gratis de Samuel Pérez. sí, no lo leí, pero sí recuerdo que Samuel Pérez dijo que con el tema de la luz, de la luz, dijo que esto demuestra de que los, las empresas privadas son ineficientes. Y alguien le contestó, vos Samuel, y cómo es lo público? Que vaya a ver a Cuba y Venezuela. Si con Energuate se te va la luz 2 veces por mes, si la luz es pública, se te va a ir la luz 5 veces por día, le contestaron, ¿verdad? Entonces, No, no sé si ¿cuál es la sabías, solución? pero he oído alguna gente con la que he hablado de Venezuela que allá Ujú, tienen luz por sectores horario. Por ejemplo, un ejemplo, mm, en Carchá tienen luz de 7 a 8, un ejemplo. mm, Y en Cobán tienen de 9 a 10. Es un sí, ejemplo. Algo así ujú, tienen en Venezuela para que les dé, para que ujú. todos lleguen a tener energía eléctrica. Porque la luz es pública. Ahora Claro, te voy a poner un ejemplo cercano. Yo tengo un amigo de un barrio de Cobán, luz tienen siempre, la luz es privada, con sus carencias y todo, porque no hay competencia, etcétera. Ellos tienen luz todo el tiempo. Sin embargo, el agua es pública. El agua te la da el Estado. Llevan como 2 años sin agua. Creo que el agua llega una vez por semana
o 2 veces por semana y esos días ellos tienen que acumular el agua para que les alcance para toda la semana. pipa. Ujú. Es lo Sí, mismo de Venezuela, solo que con agua. ¿Y sí, cuál es y la yo lo he relación? visto en Que mi, esto pasa en Venezuela porque la luz es pública y esto pasa en Cobán o en Guatemala porque el agua es pública. Eso eso significa lo he que lo visto yo público en mi siempre va a ser municipio. ineficiente. Solo que, Ujú, por ejemplo, en el área donde yo vivo, o sea, yo pago agua pública, bueno, no yo, sino mi familia, pagamos agua privada, que es la que da el ujú. condominio, Ah, ya. que el Ajá. pozo es del condominio. Sí, Pero la pues. gente que vive en el pueblo, en el mero pueblo, sí Ujú. necesita que llegue la pipa a dejarles agua. Sí, pues. Y a Sí. veces ni siquiera tienen agua. Yo que estudié en el pueblo, porque ahí era la zona más céntrica, por así decirlo, a veces no había Ujú. agua en el colegio, porque era del estado, el agua, Sí, pues. en este caso el municipio. Pero aquí sí hay agua, así una con potencia, porque es privada. Ujú. No, pues fíjate que No, adelante, ya había terminaste. terminado. Sí, sí, Ajá, sí. terminé. Pues fíjate que también sería lo de los condominios, también sería un buen ejemplo, porque acá en Alta Verapaz solo hay uno, se llama Cacique, aunque se vienen más porque las ciudades están creciendo. Sin embargo, en todo ese tiempo solo ha habido uno. En el área metropolitana hay cientos de condominios. Ahora, y incluso casi todos mis conocidos de la capital viven en condominios. No he encontrado a alguien que viva eh, en la En calle, la ¿va? calle. Ajá, en la calle. Pues yo sí vivo en la calle, de hecho aquí todos vivimos en la calle, como te digo, solo hay uno, ¿verdad? Eh, pero ¿por qué? ¿Cuál es una de las razones por la cual muchas personas eligen vivir en condominios? Una de ellas es la seguridad. Tenés mayor seguridad en un condominio privado que en la calle. ¿Por qué? Porque en la calle quien te tendría que proteger es el Estado y no lo hace. En cambio, en un condominio privado, quien te protege es el condominio, es el que pone la seguridad privada para Ponen que te seguridad. proteja y resulta mejor que lo público. Y muchos socialistas viven en condominios. Es lo más curioso. Sí, aparte de Ajá. la seguridad privada está el muro perimetral y no sé cómo se llama, creo que se llama Reiter, algo así, que es como un alambre Ujú. eléctrico que está encima del muro. Ah, sí, pues. Ujú. Entonces, por ejemplo, a la hora de que alguien se quisiera cruzar para robar, se electrocuta. Sí, ajá. Eso lo tienen muchas propiedades acá también. Mucha Sí, gente en sus ajá, casas. Incluso mi abuelo, digamos, que construyó su casa en los años 50, lo que hacía era colocar pedazos de vidrio para lo he que visto si en el un ladrón pueblo. intentaba pasar, y se le insertara el vidrio, pues. Ujú. Y Es eso no lo hace el Estado. exacto. Ujú, Sí, y sí, acá en el área donde vivo sí hay muchos condominios, de hecho siguen construyendo, porque la gente ujú. prefiere por seguridad y por muchas cosas más vivir en condominios, porque no solo la seguridad, sino también las calles de los condominios es muy diferente a un barrio popular. Sí, Y el agua, bueno, la luz no podemos decir nada porque todos tenemos la misma luz, pero ajá. eh, incluso la basura la recoge, es una entidad privada que es pagada Ujú. por cada individuo del condominio. Entonces, hasta ese, ¿cómo es que se llama? Servicio es mejor que un público, porque la gente del pueblo a veces dice que no pasan o que no se quieren llevar ciertas cosas. Sí, Cuando sí, acá, por ejemplo, a nosotros hasta una cama una vez sacamos y se la llevaron porque es privado. sí, pues. No, pero incluso hasta basureros privados darían más, serían más favorables que ahora con basureros públicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con el público, solo 2 veces por semana puedes sacar la basura. En cambio, si existieran basureros privados fuera de los condominios, quizás te podrías elegir qué servicio de basura te parece mejor, qué días te parecen mejor. Incluso con el tema de los condominios, donde vos hablabas de que, digamos, las calles eran muy distintas. También se podría poner de ejemplo cuando a alguien no le cala cómo es de que los anarcocapitalistas
hablamos de carreteras privadas, porque a muchos les vuela la cabeza cuando decimos que optamos por privatizar las carreteras. Me pasó con un amigo que está en fase de, de socializarse, está en fase de entender las ideas de derecha y el liberalismo y ya en muchas cosas ha agarrado la onda, pero cuando yo le hablé de la idea de privatizar las carreteras, a la gran me dijo, "¿Oíste? Ahí sí te fuiste a la punta, ¿va? Pero sería mejor, realmente sería mejor, tendrías carreteras en mejor estado. Te voy a poner un Ya luego, ejemplo. ¿Conoces La Vaz? Es una carretera hermosa. ujú, Es una ajá, carretera que cuando vos entras está por acá, por carretera El Salvador, te vas por Colmenas, vía Canales y ajá, todo eso. Cuando entras, es para ir como a Matitlán y el puerto. Va. Cuando vos ujú, entras, hay una garita de peaje. Pagás y cuando la primera vez que entré dije, ay, hay que pagar para pasar acá. Cuando pasamos, sin hoyos, con seguridad, porque pues tiene sus vallas y cada cierto lugar hay una garita también, porque hay condominios, ajá, y está alumbrada. Te sí, pues, voy a buscar una foto para ver para que la ujú, gente la vea también. Es una carretera muy bonita, que si tenés la oportunidad de tomarla, usala. ujú. Pero Sí, comparamos correcto. esa y una carretera del estado y podemos ver lo Sí. ineficiente que es. Ujú. El problema es cuando muchos quizá te entiendan que el servicio sería mejor, pero luego te preguntarían qué pasa con la gente que no lo puede pagar. Entonces ahí volvés al mismo tema, que abriendo la economía, que abriendo la competencia, entonces la economía crece, la economía prospera, nos iría bien a todos. Es como, es una batalla cultural la que hay que dar, ¿va? Una batalla cultural para que la gente se quite ese temor de que lo privado va a afectar a la gente pobre y que solo va a beneficiar a la gente rica. Igual cuando te dicen privatizar la educación y cómo van a estudiar los pobres. Entonces es un tema, ¿verdad? De ir dando batalla cultural paso a paso, ir explicando a las personas o a los que tienen todavía pensamientos socialistas paso a paso. Primero eliminar el socialismo de la mente, luego explicar cómo podemos vivir sin intervención estatal, cómo podemos vivir en libertad, qué es una economía libre, qué es un mercado libre, qué es la competencia, por qué sana la competencia, por qué nos favorecería a todos. E ir despacio, ¿verdad? Hay que tenerle paciencia a personas que toda su vida han vivido bajo doctrinas socialistas. Hay que tenerles paciencia y saber cómo enseñarles y saber cómo explicarles. Claro, en eso estoy de acuerdo y se reanuda el ejemplo que dimos de la mentalidad de esclavo. Sí, también. Ya encontré una foto acá, te voy a enseñar cómo se ve. Ujú. Te voy a enseñar una foto de noche y una foto de día para que veas de lo que te hablo. Ah, bueno. Esta es la carretera de noche. Obviamente es más larga, pero esa es la foto que encontré. Como podemos ver ahí, está bien, ¿cómo se llama esto? Bien señalizada, no tiene Ujú. ningún bache ahí y tiene Sí, pues. buenas subdivisiones y tiene alumbrado, que lo podemos Ujú, ver acá son estas cosas amarillas. Y ujú. ahora te voy a enseñar cómo se mira otra zona de día. Solo déjame abrir la foto. Que ahí descargué varias para mostrarte desde varios puntos. Pero esa es la que siempre tomo cuando vamos al puerto o, o de Ujú. viaje así al interior. Sí, ¿sabes? O sea, comparado esta carretera con, por ejemplo, el famoso... Ay, se me Hasta olvidó el cómo se marco de llama. la señalización. Exacto, pero se me olvidó cómo se llama esa de Chimaltenango, la mega obra de Jimmy, Sí, no, el libramento de Chimaltenango. sí, y no solo eso, sino que el tráfico. Ah, sí, ahí fluye más rápido.
Sí. Ni hoyos No, hay. no, en Chimaltenango, te digo yo. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque cada cierto tiempo se derrumba. Ujú. Cambio ahí de una vez pensaron en eso para que no se derrumbara y pusieron esas como Sí, pues. divisiones de cemento. Ujú. Y no es tan cara. Si no estoy mal, son 15 o 25 quetzales para Sí, entrar. pues. Sí, pues. ¿Cuántos kilómetros? Ah, la agarrás aquí por Casa de Dios y salís por Ujú, Amatitlán, como te dije. O ujú. sea, puedes ir directo a salir a Escuintla, si no estoy mal, o camino a Escuintla. Sí, me cuesta un poco con tus coordenadas. Pero sí es así algo larga, pero llegas más Sí, rápido pues. también. Sí, pues. Ujú. Sí, claro ejemplo. So, vamos a ver. Buen ejemplo, no, no la conocía. Entra, vamos a ver, te voy a buscar la ruta para darte bien y para las personas que nos están escuchando también Ujú. sepan. Sí, pues entra, también pasa por la calzada Atanasio Tzul, San Miguel Petapa y Vía Canales. O sea, tiene sus divisiones también, porque hay cierto donde se divide, por Ajá. ejemplo, para Amatlán, para Vía Canales, perdón, sí, para Vía Canales es para atrás, para Vía Nueva y la división, pero es que creo que no vas a entender porque no vivís acá, entonces Exacto. tu ruta para el puerto es Exacto. otra. Ajá. Sí, por eso te digo cuántos era, por eso pregunté mejor como cuántos kilómetros eran, pero igual, por los destinos que me estás mencionando, no es que, o sea, yo pensé que era solo 1 o 2 kilómetros, pues. Según una información, Ujú. de Villanueva a San Miguel Petapa hay 11 kilómetros y ahí la recorre. Ah, ya. Sí, pues, me cambié de posición porque me quedé sin carga. Ah, va, dale. Pero sí, claro ejemplo el que estás poniendo, imagínate cómo serían entonces de hermosas y eficientes nuestras carreteras si las manejara el sector privado en lugar del público. Sí, exacto, exacto. Y por Ujú, ejemplo, eso también, la carretera al puerto, a Puerto Quetzal, pero hay una donde ujú. hay un peaje. Esa sí la conoces, el peaje No, a Escuintla. Va, hay una no, no. que para entrar a Escuintla hay un peaje. También hay otra que es la autopista antigua, donde no pagas nada, que es Ujú. pública. Y esa Ajá, es como semi-privada. La carretera esta que se paga es un poco mejor que la autopista antigua, que es pública. la pública, La ajá. pública está llena de hoyos, Sí, sí, pues, no hay alumbrado. sí, pues. O sea, Ujú. podemos darnos cuenta de que lo privado siempre al final va a ser mejor que lo público. Sí, claro, claro. Incluso fíjate que acá en mi calle, este, no había iluminación. Digamos, entrar a mi casa de noche era de terror porque no había iluminación hasta que el Estado dio autorización acá en la vecindad de que los vecinos contribuyeran para poner la luz. Entonces, al final, los mismos vecinos colocaron la luz de sus bolsillos y ahora tenemos buena luz, ¿verdad? Entonces, derivado de la ineficiencia de los servicios del Estado, las personas con su propio dinero tuvieron que financiar la luz de nuestra calle, que digamos que no fue una empresa privada quien lo hizo, sin embargo, sí fueron personas individuales que con su dinero colocaron la luz acá, ¿verdad? Entonces, La hasta junta vos hacer vecinal, las cosas por tu cuenta propia resulta mejor que lo que el Estado te brinda. ¿Cómo? como una junta vecinal. Sí, bueno, en realidad fueron un par de personas en específico quienes de su bolsillo nos pusieron la luz. Obviamente no voy a decir el nombre porque no me dan no pedí autorización, pero voy pues a que hasta un individuo haciendo las cosas de su dinero trabaja mejor que el Estado. ¿Por qué? Porque un individuo
va a, por ejemplo, si vos con tu dinero construís una casa, vos vas a procurar construir una buena casa. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarte el dinero. En cambio, el dinero que utiliza el Estado no es dinero que el Estado suda, es dinero ajeno, es dinero de la gente. Por ello es de que al Estado no le importa brindar buenos servicios, lo único que le importa es adueñarse del dinero ajeno. Es, por ejemplo, ¿por qué crees de que los estudiantes que trabajan y estudian y que se financian sus estudios con su trabajo, muchas veces rinden mejor que los estudiantes que los estudiantes que sus papás les financian sus estudios? Claramente porque al estudiante que le suda la frente por pagar sus estudios, sabe lo que le cuesta, sabe lo que se esforzó y por lo tanto hace un buen uso de su dinero y no lo desperdicia. Esto no quiere decir que no hayan estudiantes que financien sus papás, eso no quiere decir que, bueno, eso no quiere decir que todos los estudiantes que sus padres los financian sean malos estudiantes, no, sino que te pongo de ejemplo que en su mayoría suelen dar mejores resultados los que se autofinancian sus estudios, porque ellos saben cuánto les costó. Ahora, ¿a qué No voy solo con aplica en los esto? estudios, No solo aplican los porque estudios, no claro. sé, la vez pasada andaba girando un video en TikTok donde en una fiesta un tipo metió un Ferrari a una piscina, Ah, sí, lo mencionaste en el, en el en el aire. espacio pasado, sí. No lo superas. O sea, ¿cómo vas a meter un Ferrari a una piscina? Pues, o sea, está Sí, en tu libertad, pues, pero, que quizá era de su papá, o ajá, no sé o si se lo era, no sé si era regalaron, patojo o era ya. era un Sí, pues patojo. sí, ajá. Pero a lo que voy con eso es de que al Estado no le cuesta el dinero que posee. El Estado solo recibe el dinero de la gente que es de la clase trabajadora. Al Estado no le cuesta el dinero. Por eso se le hace fácil robar y se le hace fácil brindar malos servicios. Por ejemplo, hoy salió la noticia acá en Carchá que la municipalidad perdió no recuerdo, 7 o 17 millones porque no lo ejecutó. El dinero quedó volando, no lo ejecutó. Imagínate, son 7, 17 millones, ahí busco la cifra exacta, que la gente lo sudó y que se lo dio al Estado esperando que el Estado lo invirtiera en, en servicios eficientes para la población. Pero como al Estado no le cuesta, lo que hizo fue que no lo ejecutó y ese dinero se perdió. Claro, acá en mi municipio había un alcalde que al menos yo no compartía sus ideas, pero tal vez desde cierto punto de vista sí aplicaba bien el dinero, al menos en crear escuelas. Ujú. Luego llegó el actual alcalde y el actual alcalde es un desastre. Es, lleva 3 años, perdón, 3 periodos contando este. La vez pasada lo quisimos, bueno, no quisimos porque yo no voté acá, bueno, yo no voté ni mi familia votó acá. Lo quisieron sacar, pero por alguna razón misteriosa volvió a quedar. Pero el punto es que las carreteras De están San José mal Pinula sos vos, de San José Pinula, pero no es el un topo. canche, ¿no? No, ese aparte es Santa Catarina Pinula. Ah, ya, ya, ya. San José Pinula. San Sí, pues. José Pinula Ah, ya. es donde yo estoy. Santa Catarina es donde está este Sebastián. Que al Ah, ya. menos Sí, desde pues. mi perspectiva pienso que sí está haciendo las cosas bien. No sé si has visto En Santa cómo. Catarina. Ajá. Ah, ya. Pues yo he visto publicaciones, pero yo siempre digo que prefiero que la gente que vive ahí lo juzgue, ¿va? Porque Ah, solo claro, ellos saben cómo viven realmente. Es como claro, nuestro pero alcalde lo alaba todo el país y aquí nadie lo quiere. bueno, pero lo hablaba Sí, por ese video donde se peleó con Yamatei. sí, y por su condición indígena y La verdad yo lo conocí que, por eso. sí, pues, El pobre alcalde de Carchá que lo sacaron de la reunión ajá, del sí, gobierno. sí. Y el tipo no es ni pobre ni humilde, él es empresario, es el más millonario de Carchá y
otras cosas que por mi seguridad no lo digo aquí, pues, Claro, pero eso pasa por alabar a una figura solo por un detalle que vos te enteraste, sin escuchar a la en las gente redes que vive sociales. bajo en las redes sociales, sin tomar en cuenta las opiniones de las personas que viven bajo el mando de ese gobierno, ¿verdad? Sí, y eso podría venir a caer también como los medios de comunicación que alaban al Partido Demócrata y a Joe Biden, Sí, pues, que ahora toda la gente viene y dice que se quejan y dicen, no sé por qué todo está más caro, por qué la gasolina está más cara, por qué los impuestos son más altos. Mientras que en los noticieros como CNN o Univision dicen que la calidad de vida está mejor o que están mejor sí, con el pues. presidente. O sea, Y y con si la nosotros, gasolina, los demócratas te dicen que es por la guerra, ¿vos? exacto, cuando el mismo Putin dijo que Joe Biden estaba haciendo un negocio millonario subiendo el precio a la gasolina. Ajá, sí, Y, al- y y- culpando la guerra. y curiosamente al siguiente día que Putin dijo eso, bajó la gasolina. Sí, pues, sí, claro, O sea, otro ejemplo más de que el Estado solo va a ver su conveniencia. exacto, exacto. Así es. Y pues bueno, ya llevamos 1 hora y media, si no estoy mal. Creo que ya estamos bien, entonces me gustaría que finalizaras con algo, o sea, ¿cuál sería tu conclusión del tema? Mira, mi conclusión sería de que agradezco, mira, primero agradezco el espacio que me diste para poder conversar un poco sobre lo que es el anarcocapitalismo. Sin embargo, no me gustaría que entre libertarios nos dividiéramos, por ejemplo, minarquistas contra ANCAPs y otras corrientes, ¿verdad? Liberalismo clásico, paleolibertarios, por ejemplo, no, porque eso no es conveniente ahora. Ahora lo principal es hacerle la lucha y la contra a las ideas socialistas y a todas las corrientes de izquierda y a los estatistas. Luego vemos qué pasa. Entonces, digamos, un consejo o una petición para los que apoyan las ideas de la libertad es que nos sigamos concentrando en defender y en luchar por la libertad, más allá de a qué corriente pertenezcamos, más allá de qué corriente la consideremos más favorable, sino que más bien ahora concentrémonos en dar batalla cultural, en enseñar lo que es la libertad, en defender la libertad y en revolucionar las mentes para alejarlas de las ideas socialistas y comunistas. Concentrémonos en eso. No miremos, él es minarquista, él es ANCAP, sino miremos, él es libertario, él ama la libertad y defiende la libertad. Luego, claro que podemos hacer debates entre nosotros y todo, pero que ese no sea el centro de la lucha, ¿me entendés? Sino que más bien eso sea algo extra, sino que el centro de la lucha sea la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Yo, como te lo dije, yo filosóficamente soy ANCAP. En la práctica me puedo considerar minarquista o cualquier corriente. ¿Te recuerdas que el test que hicimos me tiró que soy paleolibertario? ¿Recuerdas? Y digamos que los paleolibertarios son conservadores libertarios prácticamente. Y yo vengo negando hace años que soy conservador, vengo diciendo hace años que no soy conservador y eso me lanzó el resultado, obviamente con margen de error, no es que sea Ah, paleolibertario, exacto. sino que, pero sí me dio a pensar el por qué me dio como resultado Claro, paleolibertarismo. porque lo aplicaste en tu vida, o sea, desde tu Ajá, perspectiva moral, en ciertos puntos. sí, aunque hay muchas ideas conservadoras que ni siquiera las aplico en mi vida. Entonces no sé por qué me dio eso, pero como te digo, no nos vamos no nos vamos a frenar para hablar de eso, sino que sin importar la corriente que pertenezcamos, hacer la lucha por la libertad. Primero, liberarnos de las garras del Estado, se queda sin cara, liberarnos de las garras del Estado, liberarnos de las doctrinas socialistas, dar la batalla cultural y pelear por la libertad. La verdad es que sí, estoy muy de acuerdo. Hay que, como diría Javier Milei, primero
demos la batalla contra los zurdos y después discutamos nuestras diferencias. Porque Exacto. hay una frase que dice, divide y vencerás. Y mientras nosotros estemos divididos, el comunismo va a tomar camino entre los jóvenes. Exacto. Y eso es peligroso, porque entonces al final del día se va a volver una mayoría, ya que la gente joven va a ser el futuro. Entonces, Exacto. ¿cómo van a crear a sus hijos? Bueno, si es que tienen hijos, ¿verdad? Pero Ujú. porque la cultura progre no sé por qué está en contra de tener hijos, pero bueno, es otro tema. Pero al final del día, Sí, ¿cómo van? ¿sabes? Pero al final del día ellos van a crear a sus hijos con sus propios pensamientos y al final, si nosotros no damos la batalla, ¿quién la dará? Y Ujú. tendremos que pelear nosotros, eh, como decía un filósofo, llegará el día en que se tendrá que desenvainar una espada para decir que el pasto es Que el verde. pasto es verde, sí. Exacto. No, y como te digo, por ejemplo, vos me podés ver, por ejemplo, en mi foto de perfil, tal vez miras el símbolo anarquista, hasta he querido mandar a hacer una camisa con el símbolo anarquista, porque me siento bien, porque amo la libertad y porque filosóficamente soy ANCAP, pero prefiero que me identifiquen como libertario, ¿verdad? Como libertario, como amante de la libertad y que en esa misma senda vayamos todos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Eh, y pues bueno, gracias por estar acá. Fue un gusto tenerte por acá. Ya sabes que cuando querrás sos bienvenido. Acá está un espacio para vos. Estuvo muy interesante todo lo que dijiste. La verdad, hay cosas que yo no sabía, como lo del pueblo de la India o la Ciudad de México. Uh-huh. Y Que lo ya no de, pude, ya no encontré el nombre de ese pueblo de México, pero sí. ajá, o también, por ejemplo, que Liberland estaba prohibido entrar por Croacia. Uh-huh. Que a mí la verdad sí me llamaba la atención, por ejemplo, un día viajar a Croacia solo para entrar a Liberland y ver cómo Y pues, era, pero veo que ya no se puede. Entonces, muchísimas gracias y pues gracias a todos los que nos vieron y a todos los que nos escucharon. Nos vemos en una próxima. Que tengan un feliz día y recuerden, hay que defender la libertad, la propiedad y la vida para tener un buen futuro próspero. Gracias.